Hay muchas formas interesantes e innovadoras de enviar a los seres queridos que se han ido a su próxima aventura, pero a veces la gente elige, o ha elegido por ellos, una forma única y a menudo extraña de ser inmortalizada. Aquí están las 20 tumbas más extrañas jamás descubiertas. Número 20. Tumba de Qin Shi Huang. El sitio de la tumba del primer emperador chino es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es tan vasto y complejo que, a pesar de haber sido descubierto a mediados de la década de 1970, la tumba en sí sigue sin excavarse. Esta es la ubicación de los guerreros de terracota, y han hecho su trabajo de proteger a su emperador. Incluso ahora, al mantener ocupados a los arqueólogos mientras la tumba sigue intacta, miles de guerreros y caballos representados en terracota montan guardia sobre la antigua tumba. Todos lucían armaduras completas y se encontraban en una formación de batalla particularmente amenazante mirando hacia el este, ya que esa habría sido la dirección de donde habrían venido los enemigos de los emperadores. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo y tienen diferentes rasgos faciales, peinados, y sus rangos se hacen evidentes por sus tocados. Cada estatua mide alrededor de 6 pies de alto y pesa hasta 600 libras. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en la tumba es la antigua tradición china del más allá. Hace 3000 años, la gente de la antigua China creía que cuando murieran, existirían en el más allá. Entonces, los ricos, junto con la nobleza de China, querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el otro mundo. ¿Esto incluía a sus sirvientes? Sí, en realidad había una tradición de enterrar a los sirvientes de la realeza que aún estaban vivos con ellos cuando morían. Horrible y un poco práctico. Así que cuando el emperador murió, me imagino que probablemente sería muy inconveniente que todos los mejores soldados tuvieran que irse con él. Así que la solución parece haber sido reemplazar los cuerpos vivos y respirando por representaciones de cerámica. Número 19. Tumba de William Jeffreys. Ahora bien, esta es una historia con un origen bastante macabro. Quiero decir, se trata de una tumba, así que eso tiene sentido. El senador estatal de Carolina del Norte, William Jeffreys, tenía un miedo intenso a los gusanos, para ser específico. Tenía miedo de que su cuerpo fuera consumido por gusanos. Ya sabes, como es la forma natural de las cosas, tenía como último deseo ser enterrado dentro de una gran roca en lugar de en el suelo. Esto fue allá por el siglo XIX. Jeffreys fue elegido para el cargo en 1844 y parecía joven y saludable. Tenía solo 28 años en ese momento, por lo que su regreso de un viaje con lo que parecía ser una enfermedad leve no se consideró especialmente grave, excepto que luego comenzó a alucinar. Durante ese tiempo, comenzó a hablar obsesivamente sobre su muerte y el terror ante la idea de ser enterrado en el suelo. A cualquiera que fuese a visitarlo, le decían que me enterrara en una roca. Se fue debilitando cada vez más. Luego murió en octubre de 1845. Su familia solicitó la ayuda de un albañil para honrar su último deseo de ser enterrado dentro de una roca. Ese albañil tardaría un año entero en tallar la roca, y también talló una lápida tradicional con una inscripción. Además del extraño lugar de descanso final del hombre, hay algunos rumores adicionales que rodean su muerte. El más extraño, y quizás el más asqueroso, es que mientras esperaban los esfuerzos del albañil para tallar la roca, su cuerpo fue colocado en un barril lleno de brandy, y luego lo bajaron al río para preservarlo hasta que su tumba en la roca estuviera terminada. El brandy, bueno, se bebió después. Número 18. El cementerio de Okanoin, Japón. En las majestuosas montañas de la prefectura de Wakayama, ubicadas al sureste de la ciudad de Osaka, se encuentra el impresionante cementerio de Okanoin. Este es el lugar de descanso final de los restos mortales de más de 200 monjes budistas, quienes esperan pacientemente la resurrección del futuro Buda. Al parecer, este cementerio es el más grande de Japón, extendiéndose a lo largo de 2 kilómetros, y ha existido ininterrumpidamente desde 1816 después de Cristo. No solo es notable por su tamaño y antigüedad, sino también porque se lo considera un sitio sumamente sagrado. Se cree que, durante las horas nocturnas, el cementerio puede resultar algo tenebroso. Después de todo, se trata de un cementerio, y esa atmósfera es parte de su esencia. Sin embargo,
Lo que realmente otorga a este lugar su carácter sagrado es el hecho de que alberga el mausoleo de Kōbu Dashi. Kōbu Dashi fue el maestro budista que introdujo el budismo Shinbon en Japón alrededor del año 805 después de Cristo. Según la creencia de los monjes, Kōbu Dashi se encuentra en meditación eterna en este sitio, y en honor a su memoria, le ofrecen comidas rituales 2 veces al día, todos los días sin falta. Este acto de devoción refleja la profunda reverencia que sienten hacia su maestro. Número 17. Las pirámides nubias de Sudán. El antiguo Sudán fue una gran civilización que prosperó hace casi 5.000 años y dejó un legado impresionante en la historia de la humanidad. Durante esa época, los reyes nubios del reino de Kush gobernaban la región con gran poder y riqueza. Al igual que los antiguos faraones egipcios, estos reyes también disfrutaban construyéndose tumbas gigantescas y elaboradas, que servían no solo como sus lugares de descanso final, sino también como símbolos de su grandeza y divinidad. Estas impresionantes pirámides se construyeron en un yacimiento de Nuri, cerca de la entonces capital de Nepada, y su estructura y diseño reflejaban la avanzada ingeniería y el arte de la época. A lo largo de los siglos, el interés por estas pirámides creció, especialmente hacia el siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a explorar Nubia con gran entusiasmo. Sin embargo, para su desilusión, descubrieron que casi todas las pirámides habían sido saqueadas por ladrones de tumbas, quienes se llevaron básicamente todo lo que no estaba clavado, desde todos los tesoros y objetos colocados en las tumbas, hasta los cadáveres de los propios reyes. Este saqueo desenfrenado dejó las pirámides despojadas de gran parte de su contenido original, lo que fue un golpe significativo para el estudio de la historia nubia. Luego, en la década de 1830, un explorador lunático llamado Giuseppe Ferlini llegó a la región y pensó que la mejor manera de proceder en la excavación de estos sitios antiguos y sagrados era destrozar las cimas de las pirámides en busca de tesoros. Sí, de hecho hizo esto con 40 de las pirámides nubias, lo que explica por qué muchas de ellas no están en el mismo tipo de condiciones que sus contrapartes egipcias. Las acciones de Ferlini fueron devastadoras y causaron un daño irreparable a estos monumentos históricos, alterando para siempre la forma en que percibimos y entendemos esta antigua civilización. A pesar de esto, las pirámides nubias siguen siendo un testimonio impresionante del legado de Kush y su impacto duradero en la historia. Número 16. Tumba de Ciro el Grande, Irán. Ciro el Grande fue el fundador del primer imperio persa allá por el año 559 a.C. Este notable líder no solo expandió su imperio a través de conquistas militares, sino que también fue conocido por su política de respeto hacia las culturas y religiones de los pueblos que conquistaba. Algunos dijeron que había muerto en batalla en el año 530 a.C., pero otros lo pusieron en duda. De todos modos, podemos estar bastante seguros de que murió en algún momento y que esta es su tumba. La tumba en sí es un majestuoso mausoleo construido con piedra en la lejana provincia de Irán, y es un importante sitio de patrimonio cultural, preservado dentro de un área de gran importancia arqueológica. La estructura del mausoleo está construida con 2 partes principales. Primero, una plataforma con 6 escalones de piedra sostiene el edificio superior. Encima, una habitación con techo a 2 aguas muestra la habilidad de los antiguos constructores. Renovada en 1972 y restaurada en 2002 y 2008, la tumba se preserva para futuras generaciones. Cada año, se celebra allí el Día de Ciro el Grande, honrando su legado. Estos eventos hacen que la historia cobre vida. Número 15. Tumba de Mary Ellis, Nueva Jersey. Cuando Mary Ellis falleció, su tumba fue cuidadosamente colocada en una zona boscosa cerca del río en New Brunswick, Nueva Jersey. Era un lugar tranquilo y sereno, rodeado de naturaleza y alejado del bullicio de la vida cotidiana. Pero el tiempo avanza y las cosas cambian, y lo que una vez fue un tranquilo paraje natural, ahora se ha transformado en un bullicioso centro urbano. Su lugar de descanso final en paz está ahora en medio de un estacionamiento en un cine, rodeado de coches y ruido constante. Murió en 1828 después de una triste historia de amor perdido y una vida solitaria, y fue enterrada en el bosque, donde se pensaba que descansaría en paz para siempre. Y pasarían 140 años sin ninguna interrupción.
con su tumba olvidada por el mundo moderno. Luego llegaron los años 60 y la moda de excavar espacios verdes y cubrirlos con asfalto realmente se puso de moda, cambiando el paisaje para siempre. La pobre Mary Ellis fue enterrada justo en medio del estacionamiento propuesto para obtener un descuento, lo que muestra una falta de respeto y consideración por su memoria. Oh, la indignidad de todo esto. Y curiosamente, los planificadores pensaron que simplemente dejarían su tumba allí mismo, en medio del terreno, sin moverla. A medida que pasaron los años y el espacio se alteró y renovó repetidamente, se redujo el terreno alrededor de la tumba, dejándola cada vez más aislada. Y ahora la tumba y la lápida están 8 pies por encima del resto del área, elevadas como un recordatorio solitario de una época pasada, una vida olvidada y una historia que pocos conocen. La tumba de Mary Ellis se ha convertido en un símbolo de la resistencia frente al cambio implacable del progreso urbano, y su historia sigue viva a pesar de los años y del olvido. Número 14. Tumba de Florence Irene Ford, Mississippi. Esta historia es triste, y ni siquiera puedo soportarla. Florence Irene Ford tenía solo 10 años cuando murió, pero durante su trágicamente corta vida, le aterrorizaban las tormentas. Y por eso su madre había pedido que la tumba de su hija se construyera de una manera inusual y especial. El ataúd debía tener una pequeña ventana en la parte superior, y había escalones que conducían al suelo junto al féretro. Esto permitiría a su madre bajar y estar cerca de su hija, incluso después de su muerte. Su madre quería poder seguir sentándose con su hija cuando hubiera una tormenta, tal como lo había hecho durante su vida. Para consolarla, se sentaba junto al ataúd durante las tormentas y leía cuentos o cantaba canciones hasta que el mal tiempo hubiera pasado. Este acto de amor y devoción fue su manera de mantenerse conectada con su hija a pesar de la pérdida. Los espacios permanecen inalterados desde su construcción en 1871 hasta los años 50, cuando se añadió un muro de hormigón para evitar el vandalismo y proteger el lugar. Esta historia no solo refleja el amor de una madre, sino también la manera en que las personas encuentran formas de enfrentar el dolor y la pérdida de sus seres queridos. Número 13. Elizabeth Demidoff, París. Ahora volvemos a la necrópolis parisina del cementerio Père Lachaise, donde esta vez nos detenemos en una tumba con una historia loca. Se trata de la historia de Elizabeth Demidoff, una condesa rusa que había muerto a los 40 años en 1818 en París. Tenía una petición inusual. Cuando murió, su testamento decía que dejaría una enorme fortuna a cualquier persona que pasara un año y un día en su tumba con su cuerpo. Es espeluznante. Pero lo que hizo que esa petición fuera aún más aterradora y oscura fue el hecho de que todo el interior del mausoleo de piedra blanca estaría cubierto de espejos. Esto significaba que quien aceptara la oferta no tendría a dónde ir sin ver el cuerpo de la condesa muerta dentro de su ataúd de cristal. Cualquier persona que fuera lo suficientemente valiente o incluso lo suficientemente loca como para intentar la tarea, solo tendría la luz funeraria en la cabecera del ataúd para leer, y no tendría contacto con ninguna persona viva durante todo el año. Podría caminar por el cementerio después de que se hubiera cerrado al público. Al final del día, sin embargo, aunque muchas personas habían intentado el desafío, nadie logró durar el año completo que se requería para ganar la fortuna. Algunos de ellos, según cuenta la leyenda, incluso se volvieron locos. Número 12. Pueblo de Darbgovs, Ciudad de los Muertos. La Ciudad de los Muertos, también conocida como el pueblo de Darbgovs, se encuentra en Osetia del Norte, Rusia. Este enigmático lugar está ubicado en un valle que alberga un cementerio verdaderamente antiguo, donde los habitantes de la zona solían enterrar a sus seres queridos junto con sus pertenencias más preciadas y su ropa. La necrópolis medieval es una impresionante colección de tumbas que contiene los restos mortales de más de 10 personas, aunque algunos dicen que hay muchos más enterrados allí. Hay una leyenda local que añade un aire de misterio y terror al lugar, afirmando que quien entre en el pueblo de los muertos nunca saldrá con vida. Esta historia ha perdurado a lo largo de los siglos, y aunque no se puede confirmar si es cierta o no, sigue fascinando y atemorizando a los visitantes. Personalmente, no puedo decir si la leyenda es verdad, solo trabajo aquí. Sin embargo, eres más que bienvenido a venir y probar la teoría por ti mismo, si te atreves. Hoy en día,
El sitio contiene 99 criptas medievales extremadamente bien conservadas. Cada una de estas criptas tiene una sola ventana, lo que permite a los curiosos echar un vistazo al interior y observar cómo los cuerpos se han descompuesto a lo largo del tiempo. Es una experiencia que puede resultar bastante espeluznante, especialmente si te fascina la historia y los misterios antiguos. Si te atreves a explorar este lugar tan peculiar, prepárate para una experiencia que te pondrá los pelos de punta y te dejará con más preguntas que respuestas. Número 11. Cripta de los Capuchinos en Roma. Ubicada en el centro de Roma en Italia, este es uno de los lugares más extraños y claramente espeluznantes para visitar en esta ciudad extraordinariamente histórica. En 1631, los frailes capuchinos de Roma se mudaron a la iglesia de Santa María de ella con no sé qué, y de inmediato se pusieron a agregar un toque personal a la decoración. Muy personal, por así decirlo. Estos monjes decidieron que estaban aburridos de todo ese estilo antiguo de diseño de interiores y usarían su creatividad y a sus hermanos muertos para embellecer un poco el lugar. Así es. Tomaron todos los huesos de los viejos monjes y los convirtieron en decoraciones, creando un diseño óseo único en cada una de las criptas. El osario contiene un montón de criptas diferentes, cada una con una temática de hueso. Hay una para calaveras, una para piernas, una para pelvis, y también le dieron un tono de terror de Halloween, con el uso de monjes momificados vestidos con túnicas y colgados de las paredes y los techos. A medida que pasó el tiempo y la cripta recibió electricidad, continuaron con sus creaciones macabras, agregando trozos de los monjes muertos para diseñar elegantes accesorios de iluminación. Han rematado el ambiente del lugar con un lema alegre que dice: «Lo que eres ahora, nosotros una vez fuimos. Lo que somos ahora, lo seréis vosotros». ¡Qué divertido! Por cierto, yo estuve allí y nunca me recuperé del todo. Número 10. El lago de los esqueletos de Rupkund, en la India. Y ahora, algo completamente espantoso. En 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, en la India, que asustó a todo el mundo. Había un lago congelado que parecía estar repleto de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones del verano y había empezado a revelar cada vez más restos óseos que flotaban en las aguas y se amontonaban por todo el borde del lago. Como era tiempo de guerra, se supuso inmediatamente que debían ser los cuerpos de soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero tras una investigación más profunda, descubrieron que estos cuerpos no eran lo suficientemente frescos como para hacerlo. Parecía que los huesos eran probablemente bastante viejos, aunque no podían determinar cuántos años tenían. En realidad, ¿qué era lo que podría haber matado a más de 200 personas en este valle? En 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos databan de alrededor del año 850 después de Cristo, y todos parecían pertenecer a dos grupos distintos de personas: una tribu o familia y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos revelaron que se trataba de un grupo que estaba siendo guiado a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma manera, por fuertes golpes en la cabeza con un objeto redondeado que venía directamente desde arriba. Y ahí fue cuando la trama se complicó. Entonces descubrieron una antigua canción popular de la región que describía a una diosa que se enfadó con los forasteros, dañando sus montañas, y que había arrojado enormes piedras de granizo tan duras como el hierro sobre ellas. Se concluyó que todas estas personas habían quedado atrapadas en el valle cuando llegó una terrible tormenta de granizo. Y con piedras de granizo de hasta 9 pulgadas de circunferencia, no tenían dónde refugiarse y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! Número 9. La tumba del rey Pacal, México. La tumba del antiguo rey maya Pacal fue desenterrada en 1948, pero nadie logró descifrar las palabras jeroglíficas de la tumba hasta unos 60 años después de su descubrimiento. Resultó que la tumba declaraba que era la casa de las 9 lanzas afiladas, lo que suena encantador, ¿no crees? De todos modos, es básicamente todo lo que han descubierto. Este hallazgo es significativo porque parece que indica que la época en la que fue tallada habría sido entre el 7080 a.C., en el último siglo de la civilización maya. Este periodo es crucial, ya que también indica la guerra que se desató durante todo ese tiempo,
un conflicto que dejó una huella profunda en la historia maya. Los mayas, además de sus habilidades en la guerra, desarrollaron la escritura jeroglífica, un sistema complejo y avanzado que les permitía registrar su historia y su conocimiento. También crearon un sistema astronómico preciso y un calendario que es uno de los más exactos de las civilizaciones antiguas. Estas contribuciones muestran el alto nivel de sofisticación y desarrollo que los mayas alcanzaron en diversas áreas del conocimiento. Número 8. Catacumbas de París, a mediados del siglo XVIII. Una gran cantidad de personas tuvieron la audacia de seguir muriendo por todas partes en París, y los cementerios pronto se desbordaron. Y no hay nada especialmente agradable en un cementerio que simplemente sigue goteando por todas partes. Por supuesto, los habitantes de París, que todavía estaban vivos en ese momento, necesitaban encontrar una solución para su problema de cadáveres. Tirarlos al río pronto se volvió un poco quejoso, así que volvieron a la mesa de dibujo y se les ocurrió la idea de una catacumba. Las catacumbas son un osario, que es básicamente un almacén de huesos que se encuentra en los interminables túneles que hay debajo de la ciudad. En las antiguas minas, sacaron todos los trozos y piezas óseas de los cementerios desbordados y luego los arrojaron todos debajo de París, en los túneles para empezar. Fue un poco confuso. Puede que no hayan logrado mantener todos los trozos y piezas correctos juntos, pero en realidad, ¿quién iba a saberlo? Poco a poco, durante el siglo XIX, las catacumbas se transformarían en un mausoleo apropiado con todos los huesos cuidadosamente apilados por tipo. ¡Qué encantador! Se podían ver montones de cráneos y fémures a voluntad, pero hoy en día hay restos de más de 6 millones de parisinos muertos. Sin embargo, las visitas están prohibidas y una fuerza policial especial hace cumplir las leyes de las catacumbas. Número 7. Valle de los Reyes, Egipto. Las enormes y tremendamente obvias tumbas de los antiguos faraones egipcios no eran la única forma en que esta gente de antaño honraba a sus reyes muertos. También dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a construir mausoleos subterráneos y secretos para sus líderes. Este es el Valle de los Reyes, en la zona de la orilla oeste del Nilo, cerca de Luxor, en Egipto. Se convirtió en el principal cementerio de los faraones y otros miembros de la realeza y funcionarios importantes durante el período del Nuevo Reino. Eso fue entre 1539 y 1075 a.C. Llegó a ser el lugar de descanso final de reyes como Tutankamón, Seti I, Ramsés II y muchas reinas, sumos sacerdotes y otras personas elegantes de la época. Eso fue hasta que todos fueron desenterrados de nuevo sin mucha ceremonia y arrastrados para pasar la eternidad en museos y lugares similares dentro del mundo moderno. Estas tumbas estaban completamente ocultas bajo la arena del valle, y el razonamiento general para esto fue que las grandes y ostentosas tumbas de otros faraones fueron casi inmediatamente víctimas de los ladrones de tumbas, y así, al ocultar estas tumbas, tenían una mejor oportunidad de volver a hacer un viaje tranquilo al más allá, con todo su material meticulosamente preparado intacto, hasta que llegaran los arqueólogos de todos modos. Número 6. Patrimonio de la Humanidad de Newgrange, Irlanda. El monumento de Newgrange es una impresionante tumba de la Edad de Piedra que se encuentra en el Valle de Boyne, en Irlanda, específicamente en el condado de Meath. Este monumento es notablemente más antiguo que la Gran Pirámide de Giza e incluso más antiguo que el famoso Stonehenge, lo que lo convierte en una verdadera maravilla arqueológica. Esta tumba de tipo corredor ha estado en este lugar durante más de 5.200 años, lo que es un testimonio de la avanzada ingeniería y las habilidades de construcción de la gente del Neolítico. Es básicamente un montículo masivo con una serie de pasadizos subterráneos intrincados. Ese montículo mide 279 pies de diámetro y 43 pies de alto, cubriendo aproximadamente un acre de tierra. Dentro del montículo hay un pasaje de 62 pies de largo que conduce a una cámara central que tiene 3 nichos, cada uno probablemente utilizado con fines ceremoniales o de entierro. El pasaje y la cámara están alineados cuidadosamente con el sol naciente durante el tiempo cercano al solsticio de invierno, lo que parece haber sido muy significativo para la gente del Neolítico, indicando un profundo conocimiento astronómico y una conexión espiritual con los ciclos naturales. Todo el monumento está rodeado por un impresionante anillo de piedras enormes,
97 en total, que están meticulosamente talladas con arte de la época, mostrando patrones geométricos y espirales que aún hoy fascinan a los historiadores y visitantes por igual. Este sitio no solo sirve como un lugar de descanso final para algunos de los antiguos habitantes de la región, sino también como un testimonio duradero de sus creencias, conocimientos y habilidades artísticas. Número 5. Osario de Sedlík. Esta pequeña capilla que se encuentra en la República Checa parece a primera vista una antigua iglesia gótica medieval normal, con su arquitectura clásica y su atmósfera solemne. Pero en el interior, la historia es completamente diferente y sorprendente. Todo el interior está decorado con los huesos de más de 40.000 personas fallecidas, lo cual ya es bastante impactante. Y por si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, aquí realmente se han excedido con las decoraciones, creando un ambiente aún más macabro y sobrecogedor. Algunos osarios o almacenes de huesos se crearon cuando los cementerios de la ciudad se llenaron demasiado y necesitaban encontrar nuevas formas de albergar los restos de sus habitantes que habían muerto hacía mucho tiempo. En esos casos, los huesos se apilaban de manera ordenada, aunque a veces de forma bastante espeluznante, hay que decirlo. Sin embargo, esta capilla lleva la idea a otro nivel completamente distinto. No solo se han acumulado los huesos, sino que se han utilizado para crear elaboradas y detalladas decoraciones. Imagina entrar y ver candelabros hechos de fémures, arcos adornados con cráneos y paredes cubiertas con costillas y vértebras dispuestas artísticamente. Es una visión que mezcla el arte con la muerte de una manera que pocos lugares en el mundo lo hacen. Quiero decir, no sé ustedes, pero yo no suelo hacer candelabros con las abuelas de la gente. Esta capilla es, sin duda, una de las más singulares y espeluznantes muestras de arte funerario que existen. Número 4. Tumbas del Buceador, Italia. Esta es una tumba fascinante y misteriosa que ahora se exhibe en el Museo de Posteum en Italia. Se cree que la tumba en sí data de entre 500 y 475 a.C. Pero lo que hace que la gente se interese tanto por esta antigua tumba en particular es su inusual fresco. La imagen muestra a un solo individuo que se muestra sumergiéndose en un estanque de agua. Nadie ha podido ponerse de acuerdo sobre el contexto exacto en el que se encuentra la tumba. Existe un debate sobre si podría proceder del asentamiento griego conocido como Posidonia, que ahora es Posteum, o si pertenecería a alguien de una antigua tribu itálica que también habitaba la región. La tumba se había construido con 5 enormes losas de piedra y cada una de ellas tenía un fresco. Las 4 paredes estaban decoradas, algo poco común en el arte griego antiguo, con la escena del simposio. Esta era una representación de la comida acompañada de música, baile y conversación. El techo de la tumba tenía la imagen del buceador y se descubrió por primera vez en 1968 y ha seguido desconcertando a los arqueólogos e historiadores hasta el día de hoy. Número 3. Misteriosas tumbas negras en Alejandría. En 2018, los arqueólogos en Egipto encontrarían algo súper espeluznante: un sarcófago de granito negro extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todo lo habitual que siempre encontraban en las tumbas, y realmente afectó a quienes se propusieron la tarea de abrirlo. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decirlo. Siempre que se abre una tumba, ya sabes, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un miedo legítimo. Y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y también abrir una tumba está plagado de peligros biológicos y asquerosidad. Así que probablemente lo entiendas. De todos modos, una vez que abrieran este gran ataúd negro, estos afortunados arqueólogos se encontrarían con el hedor más horrendo del mundo. Quiero decir, era una tumba después de todo, así que no debería ser la mayor sorpresa. Antes de abrirlo, habían esperado encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que encontraron en realidad fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de agua cloacal marrón. Disculpen mientras vomito un poco. Aunque no creen que hayan lanzado una maldición como tal, es muy posible que hayan liberado algunos gases tóxicos. Número 2. La tumba de Eduardo, el Príncipe Negro, Inglaterra. La siguiente tumba es la de Eduardo de Woodstock, quien fue un destacado príncipe en la Inglaterra del siglo XIV. Era el hijo mayor de Eduardo III de Inglaterra, y habría llegado a ser rey
si no hubiera muerto prematuramente de disentería a la edad de 45 años en el año 1376. Eduardo de Woodstock había estado profundamente involucrado en las batallas de la Guerra de los 100 Años, donde demostró ser un líder militar decisivo y valiente. Era ampliamente conocido por la imponente armadura de placas negras que usaba en combate. Esta armadura le dio su famoso apodo, el Príncipe Negro, una figura temida y respetada en el campo de batalla. El día antes de su muerte, Eduardo firmó su testamento, dejando instrucciones muy específicas sobre cómo deseaba ser enterrado y la ubicación exacta de su tumba. La tumba tiene una efigie que está vestida con una armadura extremadamente detallada, que se encuentra sobre un cofre de la tumba cubierto con los logros y emblemas de sus hazañas en la lucha. Esta tumba se considera una de las piezas de arte funerario más importantes y significativas que se conservan en la historia medieval inglesa. Es especialmente valorada porque ofrece una representación muy precisa de la propia armadura del príncipe, permitiendo a los historiadores y visitantes contemporáneos una visión auténtica de la época y del propio Eduardo de Woodstock. Número 1. Inez Clarke, Chicago. Esta es una historia triste y espeluznante del siglo XIX. Cuando la pequeña Inez Clarke murió en 1880, con tan solo 6 años, sus padres, afligidos, encargaron una estatua de tamaño natural de la niña para que sirviera como marcador de tumba en lugar de la típica lápida. La tumba de Inez Clarke, situada en el histórico cementerio Graceland de Chicago, es una de las más conocidas y fáciles de reconocer. La escultura tardó un año en ser completada por un escultor siciliano y luego fue colocada sobre la tumba. Con el tiempo, se colocó una caja transparente sobre la escultura para protegerla de los efectos más duros del clima. Pero eso es solo lo básico. Una leyenda local cuenta que un sereno estaba haciendo su ronda en el cementerio y al pasar por la tumba de Inez Clarke, vio con horror y consternación que la estatua de la niña había desaparecido y que la caja estaba vacía. Al parecer, huyó y nunca regresó. A la mañana siguiente, la escultura estaba de nuevo en su lugar, y hay muchas historias de personas que vieron a un niño con un traje del siglo XIX vagando por el cementerio. Es realmente muy espeluznante. Bueno, eso es todo por hoy desde el sombrío reino del cementerio. Nos vemos en el próximo video.